Hoy hablaremos sobre la refinería de petróleo. Es conocido que el petróleo crudo no puede ser usado directamente, salvo algunas veces como combustible primario, razón por la cual el petróleo, luego de ser extraído del subsuelo, debe ser procesado en las refinerías. Refinería de petróleo. Son complejos industriales cuyo trabajo consiste en separar físicamente y someter a procesos químicos determinados la gran variedad de componentes que contiene el petróleo crudo. El proceso consta de varias etapas, por lo que es común observar en una planta numerosas torres, equipos y tuberías. A continuación, le explicaré de forma sencilla el proceso de refinación de petróleo. El proceso productivo básico. El petróleo está compuesto por diferentes cadenas de carbono que permiten obtener distintos productos. Así, cada cadena tiene características particulares y se pueden separar por procesos físicos al ser sometidos al calor. De ahí que el proceso básico de las refinerías consiste en fraccionar estas cadenas mediante el proceso de ebullición o también denominado destilación. Aquí vemos un gráfico en la cual el petróleo crudo ingresa a la unidad de destilación primaria a través de un horno especial, donde se le somete a altas temperaturas, aproximadamente hasta 400 grados Celsius, que lo convierte en vapor. La salida del horno se encuentra conectada mediante una tubería a una torre de destilación primaria, la cual es un equipo vertical con arreglos mecánicos interiores que permiten separar los diferentes productos. El vapor proveniente del horno ingresa a la torre de destilación, en cuyo interior la presión es cercana a la de la atmósfera. Ahí se controlan las temperaturas en los diferentes puntos de la columna, lo que ocasiona que los vapores más livianos asciendan a la parte superior y los más pesados queden en el fondo, obteniéndose así los distintos productos tal como se muestra en el gráfico. Las torres de destilación tienen determinados puntos, compartimientos denominados bandejas, que permiten extraer el producto obtenido a cada una de esas temperaturas. Finalmente, en el fondo de la torre quedará aquel producto que no alcanzó a evaporarse en este primer proceso y se denomina crudo reducido. Cada refinería posee un esquema de procesamiento particular, acorde a su tecnología y capacidad. Así, el nivel de complejidad de una instalación determina el grado de aprovechamiento que se logra de cada barril. Así, en función al tipo de petróleo que pueda procesar, tendremos aquellas refinerías que reciben petróleos ligeros, petróleos pesados o una mezcla de ambos. En lo que respecta al medio ambiente, las refinerías de petróleo traen problemas como las emisiones al aire, aguas residuales, materiales peligrosos, residuos y ruidos. Aguas residuales. El mayor volumen de efluentes procedentes de la refinación de petróleo incluyen aguas ácidas de procesos y aguas de procesos no aceitosas, no ácidas, aunque altamente alcalinas. Las aguas ácidas se generan a partir del desalado, el fraccionamiento, la destilación al vacío, el pretratamiento, el hidrocraqueo, el craqueo catalítico, la coquización, el craqueo térmico y la viscorreducción. Las aguas ácidas pueden estar contaminadas con hidrocarburos, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, compuestos orgánicos de azufre, ácidos orgánicos y fenoles. Las aguas de proceso se tratan en una unidad de separación de aguas ácidas para eliminar los hidrocarburos, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y otros compuestos antes de ser recicladas para uso en procesos internos o reciben un tratamiento final y se eliminan a través de una unidad de tratamiento de aguas residuales in situ. Las aguas de proceso no aceitosas, no ácidas, aunque altamente alcalinas, son una causa potencial de problemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El dispositivo de extracción de las calderas y las corrientes de residuos de las plantas de desmineralización, si se neutralizan de manera incorrecta, puede extraer a la fase acuosa los fenoles de la fase oleosa, así como favorecer la formación de emulsiones en la planta de tratamiento de aguas residuales. Protocolo de monitoreo de la calidad de agua.
Con el fin de proteger el medio ambiente de las descargas de aguas contaminadas provenientes de la extracción y refinación del petróleo, es necesario que las empresas petroleras implementen un programa eficaz de monitoreo de la calidad del agua. Este programa debe incluir tanto el monitoreo de las descargas de aguas residuales en el medio ambiente como el monitoreo de las aguas receptoras. El Perú tiene considerables reservas petroleras y dichas fuentes están siendo explotadas actualmente, tanto en las regiones costeras y en el mar de la parte noroccidental del país como en la selva húmeda amazónica del oriente peruano. En estas regiones también se refina el petróleo y las aguas residuales son descargadas en el medio ambiente. Este documento para el monitoreo de la calidad del agua fue preparado en concordancia con el Decreto Supremo número 046/93-M, titulado Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburo, disposición que describe un programa de normas que abarca todas las actividades con hidrocarburos presentes y futuras en el Perú. El documento suministra a la industria petrolera peruana lineamientos prácticos para implementar un programa eficaz de monitoreo de calidad de agua, tanto en las descargas como en las aguas receptoras. De esta manera, la industria podría evitar las descargas de aguas que pueden tener efectos dañinos en el ecosistema y en el medio ambiente. Tales lineamientos también permitirán a la industria cumplir con las normativas exigentes en el Perú y propuestas para la protección del medio ambiente en lugares donde no se desarrollan las actividades de extracción y procesamiento de petróleo. Parámetros de monitoreo. Los parámetros de calidad del agua que deben ser monitoreados en las descargas y aguas receptoras de las instalaciones petroleras tienen que guardar relación con los contaminantes potenciales que pueden estar presentes en las aguas residuales. Los parámetros que se muestran en la siguiente sección deben estar incluidos como mínimo en cualquier programa de monitoreo de calidad de agua producida por la extracción de petróleo y/o para aguas residuales de las refinerías de petróleo. Estos parámetros deben ser monitoreados en aguas servidas, provenientes de las áreas de producción de petróleo de la selva amazónica y de otros sitios, donde las aguas servidas no están dirigidas a una planta de tratamiento de desagüe municipal. Los parámetros son los siguientes: temperatura, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, cloruros, DQO, oxígeno disuelto, aceites y grasas, hidrocarburos, fenoles. Selección de puntos de monitoreo. El monitoreo de las descargas de la extracción de petróleo y de las operaciones de refinación, así como de las aguas receptoras, requieren una cuidadosa evaluación sobre dónde recolectar las muestras. Las secciones siguientes describen las ubicaciones ideales para la recolección de muestras y presentan recomendaciones basadas en la posibilidad de ciertas limitaciones logísticas. Número 1. Puntos de muestreo para descargas. El lugar ideal para el muestreo sería el punto exactamente antes de que la descarga ingrese a un curso de agua receptor. Sin embargo, es posible que este punto no sea de acceso fácil ni seguro. En este caso, la muestra debe ser recolectada en el primer punto accesible corriente arriba de la descarga del conducto o canal. Punto número 2. Punto de muestreo para aguas receptoras. Las aguas superficiales receptoras en los lugares de explotación petrolera incluyen a todos los cursos de aguas que pueden ser afectados por las operaciones. Generalmente se trata de arroyos, ríos, pantanos, lagos y aguas subterráneas en el área. Como mínimo, debe ubicarse una estación de muestreo aguas arriba y otro aguas abajo de cada cuerpo de agua receptor. Estos puntos permitirán a la industria determinar las condiciones de referencia aguas arriba de las actividades de explotación petrolera, si las actividades de explotación petrolera están contribuyendo a la contaminación de las aguas receptoras y en qué nivel está afectando los contaminantes a las aguas receptoras. La muestra de agua arriba debe estar ubicada lo suficientemente lejos para asegurarse de que no exista influencia de la descarga, pero aguas abajo de cualquier corriente tributaria que pudiera influir en las características de calidad del agua en el punto de descarga.
Para determinar el punto más adecuado para la estación aguas abajo, se recomienda recolectar inicialmente varias muestras en puntos aguas abajo de la descarga y realizar un análisis de la zona de mezcla de la descarga y el agua receptora. Los siguientes puntos generales deben tomarse en cuenta al recolectar y manipular muestras. Las botellas para las muestras deben estar limpias y secas. Todo equipo y los recipientes que entren en contacto con la muestra deben estar limpios. Generalmente, las botellas deben ser enjuagadas 2 o 3 veces con el agua que está siendo recolectada, a menos que la botella contenga un preservante. La mayoría de botellas para muestras deben ser llenas completamente, a menos que sea necesario un espacio de aire para permitir la expansión térmica durante el transporte. Hacer un registro de cada muestra recolectada y rotular en cada botella. Utilice procedimientos formales de cadena de custodia que rastreen la historia de la muestra desde la recolección hasta el informe. Embalaje y envío de las muestras. Si las muestras no van a ser analizadas inmediatamente, entonces estas deben ser colocadas en un recipiente térmico para su transporte, junto con un registro de cadena de custodia, hojas de datos de campo y solicitudes de análisis de muestra. Los laboratorios comerciales generalmente suministran estas solicitudes de análisis. Las botellas de vidrio deben ser embaladas con cuidados para evitar roturas y derrames. Las muestras deben ser colocadas en hielo o un sustituto sintético que las mantenga a 4 grados centígrados. Durante todo el viaje, el hielo debe ser colocado en bolsas herméticas para evitar fugas de la caja de embarque. Los registros sobre el muestreo deben ser colocados en un sobre impermeable, guardándose una copia en el lugar. Base legal. En la base legal tenemos la ley número 29338, que es la ley de los recursos hídricos, el decreto supremo número 037 del 2008 PCM, límites máximos permisibles de efluentes para las actividades de subsector hidrocarburo, en la cual nos muestra los parámetros regulados y los límites máximos permisibles en unidades de miligramo por litro. Tratamiento de las aguas residuales de una refinería de petróleo, refinería Concham, por oxidación avanzada usando el reactivo Fentón. Las zozas gastadas son corrientes líquidas que se generan en las refinerías y provienen del lavado cáustico y el endulzamiento de hidrocarburos con la finalidad de remover o transformar compuestos de azufre. Las zozas gastadas contienen una alta concentración de DQO, sulfuros, compuestos aromáticos, fenoles totales y un pH elevado. Estas características le confieren una clasificación como material peligroso y que hace difícil su manipulación y tratamiento. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar el reactivo Fentón para el tratamiento de residuos peligrosos, zozas gastadas, con una alta concentración de fenoles totales, inhibidor de procesos biológicos de tratamiento. Las aguas residuales a tratar son las provenientes del sistema de drenaje de químicos de una refinería de petróleo. Estas aguas contienen fundamentalmente materia orgánica no biodegradable, que se refleja en su alto contenido de demanda química de oxígeno. En el caso de las aguas cáusticas de la refinería de petróleo y teniendo en cuenta los LMP para actividades del subsector hidrocarburos, hay que recurrir a métodos químicos que permitan por su severidad la destrucción completa del contaminante, transformándole en compuestos finales inofensivos al ambiente. Procedimiento y datos experimentales. Para este estudio se realizó una mezcla de sosa gastada y agua destilada, con características de pH 12,2, DQO 2016 miligramos por litro, sulfuro de hidrógeno 4 miligramos por litro y fenoles totales de 1800 miligramos por litro. A este pH se efectúa la mayor remoción de fenoles totales y DQO, además de la precipitación metálica de sulfuros insolubles, que ocurre entre un rango de pH 5.2 a 6.1. Los sólidos fueron filtrados y al líquido remanente en la segunda etapa se le agregó el reactivo Fentón.
Las corridas experimentales se realizaron en un reactor batch de 1 litro, el cual fue acondicionado tanto para la prueba Fenton. Una vez acidificada la muestra, se agregó el reactivo con un tiempo de contacto de 15, 20, 25 y 30 minutos. Después de cada experimento, las muestras fueron tomadas del reactor para determinar el DQO, fenoles totales y sólidos suspendidos totales. El siguiente gráfico representa la remoción de DQO y fenoles totales cuando fueron evaluados a diferentes tiempos de reacción después de la aplicación del reactivo. Prácticas recomendadas para el manejo de aguas residuales. Número 1. El agua contaminada con hidrocarburos procedente de las actividades de limpieza y los efluentes procedentes de fugas de procesos industriales que contienen hidrocarburo deben tratarse en la planta de tratamiento de aguas residuales. Número 2. Diseño y construcción de embalses de contención para el almacenamiento de materiales peligrosos y aguas residuales con superficies impermeables para evitar la infiltración de aguas contaminadas en el suelo y en las aguas subterráneas. Número 3. Enfriar las purgas de los sistemas de generación de vapor antes de su vertido. Este efluente, así como las purgas de las torres de agua de refrigeración, pueden contener aditivos, por ejemplo biocidas, y requerir en la planta de tratamiento de aguas residuales antes de proceder al vertido. Vertimiento de sus aguas tratadas, que según establece el artículo número 82 de la Ley 29.33.8, Ley de Recursos Hídricos, el ANA autoriza el reuso del agua residual tratada, según el fin para que se destine la misma, en coordinación con la autoridad sectorial competente y en cuando corresponda con la Autoridad Ambiental Nacional. Que además el artículo precitado señala que el titular de una licencia de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual que genere siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fue otorgada la licencia. Por lo tanto, el ANA otorga a Petróleos del Perú, Petroperú S.A.T., autorización de reuso de agua residual tratada, procedente de la refinería de Conchán, ubicada en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, para fines de riego de áreas verdes de la refinería Conchán por un volumen anual de 189.216 metros cúbicos. Petróleos del Perú, Petroperú S.A.T., queda sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones. Garantizar que la disposición final del agua tratada no genere ningún impacto negativo en la reutilización en el riego de áreas verdes de la refinería de Conchán y la no existencia de vertimiento en algún cuerpo de agua. Realizar el monitoreo de la calidad del agua de reuso. Los análisis de agua deben ser refrendados por un laboratorio acreditado por Indecopi. La frecuencia de control de los parámetros deben ser semestral. Los resultados deben ser emitidos al ANA debidamente sistematizados. Gracias.